Hola amigos, ¿cómo estáis? Juan Cogollos. Esto es Impassive Educación Financiera. Hoy os voy a hablar de un tema importante que resuelve una duda muy común entre los inversores. ¿Qué es y en qué invierto? Vamos a repasar los activos invertibles, cosas en las que se puede invertir, y ya cada uno tiene que decidir. Es lo que se llama asignación de activos. Una cartera es el conjunto de inversiones que tiene una persona. La asignación de activos es qué peso, qué porcentaje de esa cartera se le va dando a cada activo, a cada tipo de activo. Ahora mismo os lo cuento. Tacita de té o de café al gusto, ¿eh? Y nos ponemos con ello. Dale al like, suscribíos, todas esas cosas. Esta vez uso psicología positiva. Muy bien. Entonces, asignación de activos. Si queréis parecer inteligentes, podéis decir asset allocation, que es, digamos, la versión inglesa. ¿Qué tipos de activos hay? Bueno, pues hay muchos. Un primer activo de inversión, una primera forma de invertir que se nos pasa por alto. Vemos la inversión como algo más distante de tú pones tu dinero y se acabó. Me refiero a tener un negocio. Tener un negocio requiere una cierta inversión, es decir, es una inversión. Si estás tú involucrado en la gestión, es también un trabajo. Si lo llevas tú, pues es tu trabajo y a la vez estás invirtiendo un dinero. Los grados en los que estés involucrado en el negocio, pues varían mucho. Puede ser tú el que corta el bacalao y hace y estás ahí en la cafetería, poniendo bebidas y cafés, o puedes ir de vez en cuando, mantener un ojo, mirar las cuentas, ¿no? Y haber aportado dinero porque tienes un primo, un amigo, quien sea, que a él le mola más la batalla diaria del bar y a ti no tanto. Entonces, bueno, es una especie de estar involucrado, lo que es manos a la obra, ensuciarse las manos, pero hasta cierto punto. Y luego está la tercera versión y todos sus grados intermedios, claro, de ser un capitalista. Oye, yo te presto 25.000 euros para el bar y bueno, y repartimos ganancias de esta manera y ya está. Y yo por el bar pues aparezco a tomarme una copa el sábado por la noche. ¿Vale? O sea, tener un negocio no deja de ser una manera de invertir. O invertir con personas cercanas que ellos sí tienen un negocio, siendo simplemente socios capitalistas. Gente que tiene un cierto talento, que se le da bien algo y bueno, y que tú te fías de ellos y llegas a un acuerdo. Recientemente tuve conocimiento de un caso de alguien que compra coches en subasta, los repara, los embellece y los revende a un precio más alto, lógicamente. Em, Coches con problemas cosméticos, una bolladura, una rayita, en fin, los pone bien, les da cera, ¿no? Y es un coche que se vende mucho mejor y a mejor precio. Y bueno, pues es un negocio y ahí pues puedes ser tú el que da la cera y deshace la bolladura o repara el motor, o puedes ser el que ha salido este coche, venga, pues yo invierto en ese coche. O te presto tanto dinero como capital de trabajo, lo que sea. Bien, queda claro, tener un negocio. ¿Qué más activos tenemos por ahí? Uno popularísimo en España y en más países. Nos pensamos que en Latinoamérica también, me consta que es muy popular este activo. En España mucho, pero hay más países europeos donde también lo es. Por ejemplo, en Inglaterra, donde yo vivo. Y ahora matizaremos lo de inversión o no, porque el inmobiliario tiene muchos recovecos y muchos trucos. Por ejemplo, eh, voy a resaltar los inconvenientes, porque la mayoría de la gente solo le ve las virtudes. Comprar la casa en la que vives, pues es una decisión sensata, sensata, pero yo creo que no es una inversión. Vamos a ver, todos tenemos la necesidad de vivir debajo de un techo, ¿no? Entre unas paredes.
Y esa necesidad la podemos cubrir comprando el activo, ¿vale? O la podemos cumplir alquilando el activo o que nos lo deje prestado a alguien. Esto sería lo mejor, que alguien es dueño del piso y nos lo deja utilizar. Esa es la mejor opción. Pero bueno, no está al alcance de casi nadie. Quiero decir, tú cubres una necesidad comprando algo o es como un coche. Un auto, lo puedes tener, comprar tú el activo o puedes tener un leasing, un alquiler, lo que sea. Son una necesidad cubierta de dos maneras diferentes. Por eso yo no lo veo como una inversión. Se tiende a revalorizarse, es decir, es una cosa que está ahí entre medias de necesidad e inversión. Más problemas que tiene. Pues, por ejemplo, comprarse una casa, un piso, requiere mucho dinero. Tienes que poner, tienes que poner un capital, ¿no? 100.000, 200.000, 300.000 euros, o dólares, o libras, en un solo activo. El riesgo, la concentración es enorme. La asignación de activos es el arte de poner los huevos en distintas cestas. ¿De acuerdo? El diversificar, que se llama técnicamente. El voy a comprar cosas, activos deseables diferentes para no estar demasiado expuesto a nada. Em, Alguna cartera que en confianza me han dicho, pues tenemos esto, veo en muchas ocasiones muchísimo ladrillo, ¿vale? Que no está exento de riesgos. Por cierto, siempre digo, si tienes... Voy a contaros algo antes de lo que iba a decir. Es decir, la casa en la que vives es una inversión entre comillas. Bien. Si ya tienes casas adicionales, esas sí son inversión. Las tienes para alquilarlas o las tienes para pasar temporadas en la playa. Es decir, esas sí puedes venderla y no afecta a tu vida. Vender la casa en la que vives afecta a tu vida. Tienes que buscar otro sitio para vivir. Vender una segunda vivienda, la puedes vender cuando quieras, sin problema ninguno, sin que te cambie nada trascendente. Entonces, eso sí podría ser una inversión. La puedes alquilar en verano, si es un apartamento a la playa, la puedes alquilar todo el año. Ahí sí hay un elemento de inversión. ¿Qué sucede? Que son caras y metes un montón de dinero en una sola cosa. Si además tienes varios apartamentos y están todos en la misma zona y pues ahí aumenta mucho más el riesgo. El inmobiliario es un mercado tremendamente local. Es decir, el precio del activo depende enormemente del lugar donde está situado. Y depende enormemente, por ejemplo, de los tipos de interés. Y ahí nunca puedes ganar. Si el tipo de interés baja, el precio de la vivienda sube. Si el tipo de interés sube, el precio de la vivienda baja. Pero el común de los mortales tenemos que comprar inmobiliario a través de hipotecas. Con lo cual pillas un buen precio, pero la hipoteca la pagas más cara. Pillas un precio más caro, pero la hipoteca la pagas más barata. Es decir, ahí es difícil escapar, la verdad. Entonces, pues ahí está el inmobiliario, para vivir o como inversión real. De acuerdo. ¿Qué más activos hay por ahí? La renta fija. Yo siempre digo la mal llamada renta fija. La renta fija son los bonos, las letras, los pagarés, es decir, deuda. Alguien pide prestado, tú le prestas el dinero y al cabo de un cierto tiempo te devuelven ese capital y por el camino te pagan unos intereses. Dependiendo de la entidad que emite ese título de renta fija, pues la renta fija puede ser muy segura. Y de hecho se ha asociado mucho a la seguridad, al que es difícil perder dinero. Y eso es cierto si el título de deuda es de alguien solvente que te paga, es decir, si no hay impago, y si lo llevas a madurez. Y compras un bono a 3 años, lo mantienes los 3 años, es un bono del Reino de España o de un emisor más o menos solvente de Estados Unidos, los treasuries famosos de Estados Unidos, y bueno, lo normal es que te paguen, que al cabo de los 3 años tengas tu interés y tu tal. Es decir, en ese sentido tienes seguridad. La seguridad depende, como acabo de decir, del emisor. Es decir, te puedes meter a deuda basura, junk debt en inglés,
que son empresicas de 3 al cuarto que sabe Dios, es para hacer una mina en, ¿sabes?, en Camerún. Sabe Dios si estos tíos llegarán a poner la mina en servicio, si van a tener flujos de caja para repagar a los bonistas. Lógicamente, la deuda de peor calidad lleva un tipo de interés mayor, porque tiene un riesgo mayor de impago. ¿De acuerdo? Los impagos de deuda son relativamente comunes. En pequeña, a ver, que impague un gobierno sale en la prensa, pero que impague un pequeño banco de Wisconsin, ¿no? O una minera, un pequeñita o tal, pues eso entra dentro de lo normal y no sale en el Financial Times. ¿Por qué digo que la mal llamada renta fija? Porque la renta fija no es fija. ¿Qué sucede? Imagínate eso, que compras un bono a 3 años, pero caramba, te surge una necesidad de dinero al cabo de un año. ¿Quieres vender tu bono? Otra persona que le interese cobrar esos intereses y demás. Entonces, hay un mercado donde se pueden vender bonos o letras o títulos de renta fija a medio vencer o que no han vencido, que les queda tanto para vencer. Es lo que se llama el mercado secundario. ¿Qué sucede? Y esta es una regla, no voy a intentar explicarla, nos llevaría tiempo. Es un poco liosa, es fácil de entender una vez que la pillas, pero básicamente, concepto básico con el que debes quedarte. Si el tipo de interés del Banco Central sube, el precio de los bonos en circulación baja. Entonces, recientemente, con el subidón de tipo de interés que ha habido, de prácticamente el cero a por ahí el 5% en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, pues los bonos han bajado. ¿De acuerdo? Con lo cual puedes perder dinero en renta fija. Si dejas a vencimiento y no hay impago, no. Pero si lo tienes que vender antes de tiempo, sí. Es decir, tienen también su cierto riesgo. Son más seguros que las acciones. Ahora pasemos a las acciones porque un bono puede fluctuar, no sé, un 20-25%, tirando a mucho. Mientras que una acción puedes perder todo, puede bajar un 80%, puede subir un 200%, es decir, la volatilidad, el cambio de precio es mucho mayor. La volatilidad se asocia al riesgo, no es exactamente el riesgo, pero bueno, es una buena idea del riesgo. Un activo que cambia mucho de precio se considera riesgoso. ¿Qué más iba a decir de la renta fija? Este cambio de precio, de sube el interés, baja el bono, es más pronunciado, es decir, el porcentaje es mayor si el plazo del bono es mayor. Es decir, suben 0,5 el tipo de interés, bajan los bonos. Los bonos a 6 meses o a un año bajan poquito, mientras que los bonos a 30 años bajan más. ¿De acuerdo? O sea que la deuda a muy largo plazo es más sensible al cambio de tipo de interés. Que lo sepáis simplemente. Después de la renta fija, pues tenemos las acciones, la renta variable. ¿Qué es una acción? Una acción es un título de propiedad de un cachito de empresa. Es mi activo favorito porque las empresas son la sangre de la economía tiende a crecer, estás participando, ¿no?, del capitalismo, que tiene tan mala fama y que es el que nos ha traído al nivel de progreso que hemos alcanzado y de bienestar. Pero bueno, ese es otro tema para otro vídeo más político. Em, las acciones de empresas. Las acciones de empresas, pues te permiten ser socio de grandes gestores y de grandes inversores. Y puedes comprar, a diferencia del inmobiliario, que comprar una casa es una pasta, las acciones se pueden comprar en pequeñas dosis. Y se pueden comprar empaquetadas, ¿no?, en fondos de inversión que tienen dentro muchas acciones, algunos de ellos, miles incluso, o cientos al menos. Con lo cual la diversificación te viene de serie. Comprando un fondo de inversión, por ejemplo, índice. Todas las que estén cotizando en tal bolsa, ahí están metidas. O las 500 más grandes o las 35 más grandes, dependiendo del sitio.
Entonces, la renta variable, pues te da derecho a los beneficios de la empresa, te da derecho a dividendos, si la empresa paga dividendos, los dividendos no están garantizados. Un inversor a largo plazo que esté invirtiendo a 20 años o para su jubilación, yo pienso que tiene que tener renta variable, acciones, sí o sí. El plazo es el que hace que las pérdidas sean menos probables. No hay garantías. Y todo lo que digo, por cierto, en estos vídeos no es consejo de inversión. De acuerdo. ¿Qué más cositas hay por ahí? Esto hemos dado ya los clásicos. El oro. El oro es un activo muy peculiar. ¿Por qué? Porque el oro durante miles de años ha sido dinero. De hecho, dejó de serlo en el año 71, creo recordar, o 73, en los años, al principios de los 70. El dólar estaba pegado al oro, ¿vale? La onza de oro era no sé cuántos dólares. O sea, era dinero. Ha dejado de serlo, estricto senso, pero no deja de ser algo monetario. El oro es peculiar porque no tiene flujos de dinero. Un piso que alquilas tiene flujos de dinero, que son los alquileres. O el alquiler que tú te ahorras viviendo en tu propia casa. Un bono tiene los intereses, tiene un flujo de dinero. Las acciones tienen unos beneficios. El oro no tiene flujo de dinero. Guardas un lingote de oro en un fondo de un armario y cuando vas a por él está el lingote y no hay más oro, ni hay un oro y más un billete de 30. Qué tontería. De 50 euros ni nada. Es decir, es lo que es un material. En ese sentido es peculiar, un poquito especulativo, porque tú esperas que alguien te compre ese oro a un precio mejor del que tú lo has comprado y por el camino no hay esos flujos de caja, de dinero. Pero aún así, la tesis de inversión del oro es muy sencilla. Los gobiernos tienden a endeudarse, a gastar más de lo que ingresan, los bancos centrales tienden a comprar bonos del gobierno, a generar dinero, los bancos centrales y los bancos comerciales generan también dinero. Es decir, cada vez hay más dinero, cada vez hay más dólares, más euros. Por eso existe la inflación. En estos años recientes ya se nos había olvidado lo que era la inflación. En estos años recientes ha habido un brote inflacionario tremendo. Entonces, el oro tiene la peculiaridad de que no siendo dinero ha sido dinero mucho tiempo y se revaloriza mucho cuando las monedas fiat, se llaman así, se deprecian porque existe cada vez más cantidad de masa monetaria. Esa es la tesis de inversión del oro. No está mal traída. El oro en el año 70 y algo, cuando se desligó del dólar, creo que estaba, no sé, 30 dólares la onza, una ridiculez. O pon que fueran 200, o da igual, de ese orden. Bastante menos de 500 y muchísimo menos de 1000. Hoy en día está en torno a 2.500 dólares. Es decir, de un puñado de dólares, como el título de la película, a 2.500 dólares. Quiere decir que el oro es una moneda estable, mientras que el dólar es una moneda que cada vez se imprime más y cada vez se genera más. Y por lo tanto cada vez vale menos. Esa es la tesis del oro. El oro se puede comprar en forma física. Problema, que te lo roben. Problema, que para venderlo tienes que coger el lingotito, la pepita de oro y tienes que ir a un joyero, tienes que ir a un dealer de oro, ¿no? Una persona, un compraventa de oro. No es difícil de vender, pero bueno, es molesto. Es molesto, hay que ir, la pereza. Eso puede ser una virtud, porque el oro físico normalmente te lo quedas mucho tiempo. No es fácil venderlo, no es ir al ordenador y dar 4 clics como pueden ser las acciones, y entonces pues te resistes a venderlo, y entonces lo conservas. Una manera buena de mirar al oro es como si fuera un seguro. Es un seguro antiinflación. Y normalmente cuando los mercados financieros están en crisis, en turbulencia, el oro sube. La gente se refugia en esa seguridad del oro.
que ha sido dinero durante miles de años, es un metal muy bonito, que no se deteriora y que no se puede imprimir. Entonces se puede considerar como un seguro. Tener más del 10% es un poco demasiado, por lo de que no tiene flujos de efectivo. A Warren Buffett, por ejemplo, no le gusta nada por eso de que no tiene flujos de efectivo. A él le gustan las empresas que ganan dinero, venden cosas, tienen beneficios. Bueno, tener algo de oro, para mí personalmente, en mi opinión, tiene sentido. Muy bien. ¿Qué más cosas hay por ahí? Ya después del oro que nos quedan, bueno, las materias primas que están ligadas al oro, es decir, empresas mineras, empresas petroleras. El sector materias primas, bueno, pues digamos que evoluciona de manera diferente a otros sectores productivos. Puede ser un buen. Pero bueno, el oro entra dentro de ese saco. Luego hay activos más exóticos. No sé, el Bitcoin. El Bitcoin dicen que es el oro digital, porque tampoco se crea de manera ilimitada. Entonces, y bueno, tiene ciertas ventajas, es anónimo, como el oro. Si tienes una plaquita de oro no ahí escondida, pues es anónima, es al portador. Tú vas a vender ese oro, lo llevas tú, es mío, porque lo llevas tú. El Bitcoin es más anónimo si cabe. Em, Tiene una oferta limitada, es decir, sí tiene cierto parecido con el oro. Puede ser parte de una cartera diversificada en proporciones pequeñas. El Bitcoin tiene una enorme volatilidad, su precio cambia muchísimo. Volatilidad no es riesgo, pero es un indicador de riesgo. Entonces, bueno, no meter todo a Bitcoin así como tal, pero bueno, tener un poquito puede tener sentido. Y luego hay otros activos exóticos, la mayoría especulativos, ¿no? Desde whisky, vinos, obras de arte, coches clásicos, cosas por el estilo. Estos activos, no digo que no tengan sentido, pero para mí tienen sentido en carteras ya muy voluminosas. Has llegado al 1.000.000 de euros, hey, eres millonario. Bueno, pues igual tirar 50.000 eurillos a un coche Mercedes del año, ¿no? 57, modelo tal, muy valorado por los coleccionistas, bueno, puede estar bien. Yo creo que en estas inversiones exóticas no son para el común de los mortales, no son para gente normal y corriente como pueda ser yo o normalmente puedas ser tú. Si tienes un patrimonio elevado, bueno, pues también, no sé, forma parte del dinero divertido, ¿no? Pero en general, yo creo, se puede ganar dinero con ello, naturalmente. Yo lo veo muy que hay que ser profesional, hay que entender, ¿vale? Para comprar y vender vinos, hay que entender. Hay que ser, esto es más un hobby en el que te has hecho especialista, has aprendido un montón, pero no para la gente normal y corriente, pienso yo. Pero si entiendes del tema o conoces a quien entiende, pues sería una mezcla. Hemos comenzado por los negocios, por tener un negocio. Pues esto sería algo parecido. Sería un hobby que da cierta rentabilidad. O que lo haces por placer y a la vez te da algo de dinero, ¿no? Y entonces, pues para hacer tu asset allocation o tu asignación de activos, pues tienes que decidir qué perfil de riesgo tienes. ¿Qué proporción de renta fija, renta variable quieres tener? ¿Cuánto quieres tener de oro si quieres tener oro? Exóticos vamos a decir que no quieres. Por cierto, tema vivienda empieza a haber opciones de inversión. Decíamos que un inconveniente es me compro un apartamento y es una pasta. Hay opciones de inversión con crowdfunding y aquí hay que tener cuidado porque son sectores nuevos, no necesariamente bien regulados pero bueno, hay crowdfundings inmobiliarios donde tú pues pones, ¿sabes? 500 euros y hay una empresa detrás que cobra, lógicamente, pero que con ese dinero de mucha gente compra el piso, lo alquila, reparte, digamos, los beneficios y demás. También hay
los famosos REITs, que son empresas cotizadas en bolsa, que se dedican al inmobiliario. Suelen ser inmobiliario comercial y ahí se puede invertir en cantidades mínimas, ¿vale? Entonces, decidir cuánto inmobiliario queremos, cuánta renta fija. En la renta variable, yo creo que es importante tener una cartera mundial. Un problema que veo muy a menudo es que la gente se... No, tú tienes acciones. Sí, sí, tengo acciones. Todas españolas. Hay empresas muy buenas en España. Y eso tiene la ventaja de que tú conoces España bien y sabes cómo van las cosas y tal. Es decir, estás... Y ya no digamos si has trabajado 25 años en el sector automóvil. Pero el riesgo es muy grande. Vives en España, trabajas en España, tus inversores son de empresas españolas, si a España le va mal, a ti te va a ir mal a la fuerza. Por eso en renta variable es bueno hacer una asignación de activos a nivel mundial, por regiones. Regiones típicas, pues Estados Unidos, Europa, mercados emergentes, región de Asia Pacífico, quitando Japón. Japón. Esas serían las esenciales. Luego también se puede diversificar metiendo mineras de oro, que no es oro, no es invertir en oro físico. El oro se puede invertir también en oro papel a través de ETFs, que es exposición al precio del oro físico. Por cierto, se me olvidó decirlo. Es decir, geografía, tipo de empresa, si quieres hacer la parte inmobiliaria a base de REITs, la parte de oro a base de mineras de oro. Hay vehículos, ya hay ETFs y hay cosas que permiten esto. Por tamaño de empresa, muy interesante. Y todo esto es diversificar empresas pequeñas y empresas grandes. A veces lo hacen mejor unas y a veces lo hacen mejor otras. Buscamos la descorrelación. Europa va mejor que Estados Unidos, o peor, o los mercados emergentes son los que chutan. Tener exposición a, a ese crecimiento de la economía mundial. Entonces, la renta variable, la asignación de activos merece, no, ahí hay que un poco pensarlo bien y hacer una carterita maja y equilibrada. Por cierto, hay índices mundiales y hay fondos y ETFs que siguen a índices mundiales. Pero, por ejemplo, el MSCI World tiene una proporción gigantesca de Estados Unidos, como un 60%. Es decir, comprar solo el MSCI World no te proporciona equilibrio, porque tiene demasiado Estados Unidos. Estás demasiado expuesto a Estados Unidos. Puedes adoptar ese índice y luego añadir de Europa emergentes y demás para equilibrar esa proporción alta de Estados Unidos. O directamente tomar un índice americano, uno europeo y hacer ahí el este. Y poco más, poco más. Es un fondo de inversión, es una institución colectiva donde mucha gente invierte su dinero. Tiene un gestor y tiene un asesores, un depositario, en fin, es un vehículo muy bien regulado normalmente. En España regulado por la CNMV. Mucha información de todo esto se puede encontrar en las webs financieras. Morningstar, Yahoo Finance, el Financial Times, es decir, hay muchas. No recomiendo ninguna en particular, pero bueno, estas ofrecen información pública. Y nada, poneos con ello. Iba a usar psicología negativa, decir que no pongáis nada en los comentarios, pero yo creo que este vídeo da para mucho comentario. Cualquier duda, cualquier observación, pues no estoy de acuerdo con esto que has dicho, que a mí eso me parece fenomenal. Yo no he venido aquí a tener razón. He venido aquí a intentar lo poco que sé compartirlo con vosotros. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. Este, por supuesto, no se me puede olvidar que ahorro más inversión es igual a prosperidad. Hasta pronto, amigos. Hasta el próximo vídeo.